y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura que nos refiere Pablo y que, por supuesto, sabemos que Pablo fue un soldado, así que él conocía exactamente la función de cada una de estas partes de la armadura de un soldado en aquel momento romano. Y por eso es que él, familiarizado con esta armadura, con estas defensas que él utilizó en algún momento, nos muestra con esta semejanza, esta hermosa e increíble enseñanza de cómo nosotros debemos estar vestidos y preparados para nuestra vida cristiana. No una vida común y corriente, no una vida descuidada, una vida como hijos de Dios. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que, por supuesto, lo que nos está hablando Pablo no es una armadura física, no es una armadura de metal, de cuero, como se utilizaba en aquel tiempo. Es una armadura a semejanza de esta, pero espiritual. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestra lucha, hermanos, también no es una lucha contra el gobierno, por ejemplo, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, contra otro país. Nuestra lucha no es contra el ministerio. A veces pareciera que la lucha es contra el ministerio porque no me gusta. A veces pareciera que la lucha es contra mi otro hermano que está al lado porque no me cae bien, porque algo me hizo. O a veces en el hogar pareciera que la lucha es del esposo contra la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres, los hermanos entre ellos. Esa no es la lucha. Esa no es la lucha que nosotros tenemos. La lucha que nosotros tenemos no es contra algo físico. No es, a pesar de que alguien nos haga algo, la lucha no es contra esa persona específicamente. La lucha es contra Satanás y todos sus príncipes que están precisamente moviendo cada una de las situaciones, personas o circunstancias para hacernos caer. Y a veces se vale de personas, muchas de las ocasiones. A veces nosotros mismos somos instrumentos para que caigamos en algún error y lastimemos a alguien. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta, hermanos, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nuestra lucha no es contra algo material, no es contra una persona, es contra como dice aquí en el versículo 12, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque aunque nosotros no las vemos con nuestros ojos, están allí constantemente para hacernos caer. Allá en la calle alguien nos provoca, y si no tenemos cuidado, respondemos. Y si respondemos, ¿qué encontramos? Más violencia en el hogar, con la forma de comunicarnos, en la iglesia también, porque ya me vio feo y entonces pues ya no le hablo, etcétera. Todas estas cosas, hermanos, son por estas situaciones que no son materiales. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo dice en el principio? Por tanto, ¿qué? Tomad ¿qué? Toda la armadura, como les decía hace un momento. No solamente una parte. Si un soldado, por ejemplo, va a la batalla de manera física y va sin una arma, ¿ustedes creen que pueda pues luchar?
No. Ustedes creen que si va con un arma, pero no va con el uniforme adecuado, o por ejemplo se está enfrentando, pues en aquellos momentos a una caballería, ahora a unos tanques, y él solamente va con un rifle, ¿ustedes creen que tenga oportunidad? No. Debemos de tomar todas las armas que Dios nos ha dado para enfrentarnos a la batalla día con día. Si nosotros dejamos de lado, por ejemplo, nuestra espada y la tenemos por ahí guardada, pues no nos va a servir de mucho. A lo mejor nosotros tenemos muy buenas intenciones de portarnos bien y de obedecer, pero si no sabemos qué es lo que tenemos que obedecer, qué es lo que tenemos que hacer, pues entonces, pues por muy buena intención que tengamos para irnos a pelear por allá, pues no vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque no estamos completamente vestidos para resistir, para pelear, para tener éxito en esta batalla. En el versículo 14, algo muy importante antes aquí también menciona en esta armadura desde la parte superior, la cabeza, hasta los pies. No hay parte que Dios nos haya dejado desprevenidos. Así que por todos lados nosotros podemos estar cubiertos y preparados. En el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Ustedes han visto seguramente en algunas ilustraciones o en varias ocasiones que se ha predicado acerca de la armadura de Dios, cuál es la coraza de justicia, es decir, cuál es la coraza, en qué parte va, qué es lo que cubre. ¿Qué es lo que cubre esta coraza? El pecho, no el tronco, ¿no? Desde los hombros hasta el abdomen, ¿no? Todo esto es lo que cubre esta coraza. Anteriormente estaba cubierta, dice aquí en un documento que encontré, dice esta coraza estaba compuesta de escamas de hierro y de bronce, construida en 4 secciones para proteger cada hombro y cada lado del pecho. Las escamas metálicas eran cosidas a un chaleco de cuero endurecido que se ponía como un chaleco salvavidas antes de sujetar las escamas con correas de cuero. ¿Qué es lo que protege esta coraza? ¿Qué órganos vitales no solamente digamos los hombros, qué órganos vitales o qué órgano vital es el que puede proteger esta coraza en una de estas batallas que tenían cuando se utilizaban estas corazas? Corazón y pulmones, etcétera. Pero el más importante o relevante o simbólico sería el corazón, ¿cierto o no? Bueno, cuando dice aquí permanecer firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia, esto es el órgano vital más simbólico, pues es el corazón. Y viviendo día con día nosotros para guardar nuestro corazón de estos ataques necesitamos estar cubiertos con ¿qué dice aquí? ¿Con qué dice? Ceñidos vuestros lomos con la coraza de ¿qué? No, vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia. Es decir, que la verdad y la justicia es lo que van a protegernos, pues yo diría en grande cantidad, muchos de los ataques a nuestro corazón, no de ataques físicos, ya de salud física, sino de estos ataques que a veces nosotros recibimos que nos lastiman, que nos bajan la moral, que nos deprimen, que nos hacen enfurecer, que nos hacen llegar al rencor. Cuando dice aquí que permanecer firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿por qué? Si yo no busco la verdad,
Aparentemente no pasa nada, pero pasan los días y hay un rencor que se va haciendo más grande y se va haciendo más grande, como en una tetera que se usaban antes, ¿no? Tal vez algunos todavía lo usamos, donde se va calentando el agua y ese vapor va haciendo que esa tetera haga un ruido así que vaya subiendo de volumen hasta que, si no se quita, ¿qué pasa? Explota. Y así son nuestros sentimientos. Muchos de ellos, cuando nosotros no nos basamos en la verdad o en la justicia, estos sentimientos pueden explotar y hacernos caer por desquitarnos, por vengarnos, porque simple y sencillamente vivimos con la zozobra. Tantas cosas que pueden pasar si nosotros no cuidamos que nuestro corazón siempre esté inundado de verdad y de justicia. Es muy importante este aspecto que para mí es lo que alcanzo a ver en esta intención de Pablo al hablar de la coraza de justicia. Proteger nuestras emociones, hermanos, nuestro corazón es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Vamos más adelante, dice Efesios 1 al 4, vamos a leer qué dice. Pablo mencionaba algo muy importante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 4 es al que yo me quiero enfocar. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como soldados de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha escogido desde el principio y nos ha dado esta armadura. En el libro de Efesios, Pablo ha estado mencionando muchos de los consejos que en la vida diaria, en la vida cotidiana, nosotros tenemos que seguir como hijos de Dios para vivir rectamente delante de nuestro Dios. Y termina, dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos, es decir, aquí está ya terminando él su libro a los Efesios. Él ya dio instrucciones acerca de cómo utilizar y cómo asemeja todo lo que ya ha mencionado en esta armadura de Dios. Jesucristo nos ha tomado como soldados, hermanos, y nos ha dado todas esas instrucciones que están ahí en la Biblia para nosotros vivir adecuadamente y cuidar, en este caso, en esta parte que estamos, cuidar nuestras emociones, nuestro corazón, para que podamos nosotros actuar con verdad y con justicia. Eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. El versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¡Wow! El apresto del Evangelio de la paz. En esta ilustración que encontré, me hubiera gustado tenerla en más grande, pero muestra las sandalias que se utilizaban, el calzado que utilizaban los soldados anteriormente, y cómo es que nosotros nos vamos a, por ejemplo, los obreros que trabajan en algo pesado. ¿Ellos llevan tenis como los tenis para correr? No, porque los tenis para correr, por ejemplo, están hechos a veces muy porosos para que el pie se ventile, ¿no? Y sean muy cómodos. Bien, que tengan mucha flexibilidad y demás. Pero un obrero que va a un trabajo arduo, por ejemplo, a una mina, a cargar cosas, a una construcción, requiere de unos zapatos que estén protegidos con metal, ¿cierto o no? Seguramente que con casquillos, si los han visto. Bien, ¿por qué? Pues para evitar
que se lastime el pie, ¿cierto o no? Bueno, viendo esta semejanza que Pablo está haciendo del calzado del soldado que en aquel entonces utilizaba, el calzado se amarraba completamente casi hasta la rodilla. ¿Para qué se amarraba tanto? Pues para que no se le fuera a soltar el calzado. Y otra cosa que era muy relevante, en la suela tenía un tipo de clavos o tachuelas o piedras ¿para qué sería? Pues para que no se resbalara, a lo mejor, para tener mayor tracción al caminar, al correr, al estar en la batalla y al pelear cuerpo a cuerpo. Bien, era un calzado adecuado, y es un calzado adecuado el que nosotros debemos de vestir. Muy importante tenerlo, dice aquí, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es muy importante que nosotros tengamos esta parte bien ceñida. Primero, que sea el adecuado. ¿Para qué? Para que no podamos resbalarnos. Segundo, pues para que no se nos vaya a lastimar el pie. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que un soldado que lleva en estos días, en vez de llevar estos tipos de zapatos que se les da, se le olvidan y lleva sus tenis Nike o Reebok, como sea, creen que vaya a durar mucho? Si se le lastima el pie y está en medio de la batalla, ¿qué pasa? ¿Va a poder correr? Ahí se va a quedar. No va a poder pelear. Es muy importante que esta parte también esté cubierta. Así que toda esta armadura es muy relevante. Pero ¿qué es lo que nos dice en Isaías 52:7? ¿Se acuerdan de este pasaje tan hermoso? A ver si alguien se acuerda de él. Isaías 52:7. Amén. Entonces, como leyó nuestro hermano, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, aquí dice en mi versión, alegres nuevas. En otras versiones, como el hermano, el Evangelio, ¿no? Igual. Entonces, el que trae alegres nuevas, el que anuncia, ¿qué dice? La paz. Del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación y el que dice a Sión, tu Dios reina. Es decir, hermanos, a veces también pensamos, fíjense muy bien, esta es una parte muy importante del soldado. Un soldado no está sentado allí en su campamento para nunca pelear. Un soldado está listo para ir a la batalla en cualquier momento. Un soldado no se le dan todas esas armas para que se la pase acostado esperando que los demás luchen por él. A veces nosotros pensamos bien, porque también es una parte importante, que simple y sencillamente con nuestro ejemplo estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es correcto, pero no es lo único. La palabra de Dios nos dice aquí en Isaías muy claramente cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. No está mencionando a alguien que está sentado y que solamente se conforma con el ejemplo, que es correcto, como repito. Pero esta parte es muy importante, que nosotros estemos prestos con el calzado del Evangelio para ir a predicar la palabra de Dios, para ir a defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que estemos todos, no solamente el ministerio, no solamente el hermano pastor, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Dios, del cuerpo de Dios, somos responsables de estar en esta constante lucha. Y a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas que no tenemos tiempo para salir a pelear. Y si no salimos a pelear, ¿para qué sirve un soldado? No sirve de mucho. Además, no tenemos recompensa.
Es muy difícil que nosotros tengamos recompensa si no estamos en la batalla. Bien, 2 Corintios 10:5. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5? Dice este versículo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque es importante que nosotros estemos firmes y prestos para pelear esta batalla, para ir a anunciar el Evangelio, para defender este Evangelio, porque hay muchos que están anunciando algo equivocado, que sí, a lo mejor tienen muy buena intención, pero que el Evangelio que están predicando no es el Evangelio de Jesucristo, no es la sana doctrina. Y es por eso tan importante que la Iglesia de Dios empiece a activarse mucho más en este aspecto. No tenemos por qué esperarnos, hermanos, a que se haga algún programa, a lo mejor, de evangelismo. Nosotros podemos hacerlo. Es muy importante que lo hagamos, sí, pero no necesitamos esperarnos. Y es muy importante que esto se esté constantemente haciendo. ¿Por qué? Porque allá afuera, hermanos, el diablo sí está predicando constantemente, en todas formas, con la Biblia. Y nosotros no lo estamos haciendo. Y a veces ponemos pretextos para no hacerlo. Porque a veces no es que no sepamos. La Iglesia de Dios sabe mucho, pero a veces tenemos muchos pretextos, hermanos. Ezequiel 2:7 nos habla acerca de un argumento que pudiéramos decir: es que no es el momento, es que ahorita es muy difícil. ¿Y qué nos dice Ezequiel 2:7? ¿Se acuerdan? También es muy conocido este pasaje. Varias veces Ezequiel en estos primeros capítulos dice: tú háblales, escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Pues es que no me hacen caso, es que se ríen, no importa. O es que ya les dije que vayamos, pero no van. Bueno, no importa. Tenemos que hablarlo. Tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de la Iglesia de Dios. Debemos estar prestos para defender este Evangelio de paz. ¿Por qué dice este Evangelio de paz? Quiero leer también este pasaje tan hermoso que nos refiere a esto, Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué más? Consejero. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y por qué príncipe de paz? ¿Y por qué el Evangelio de paz? ¿Y por qué Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? Pues porque cuando nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación, lo que recibimos es la paz de nuestro Señor Jesucristo, porque la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es paz para nosotros. Nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos esta grande bendición de vivir en paz. De vivir en paz porque sabemos que sean las circunstancias que sean, Dios está a nuestro lado y Dios nos está protegiendo. A diferencia de muchos en el mundo que son rebeldes, como dicen Ezequiel, son rebeldes. Y por esa rebeldía viven constantemente en zozobra. Pero nosotros no. Los hijos de Dios tenemos esa paz, que tenemos esa bendición porque hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16: y el escudo para apagar los dardos del maligno. En aquel tiempo se utilizaban, seguramente lo habrán visto también en muchas películas de Hollywood, donde en estas batallas épicas se lanzaban miles y miles de flechas llenas, pues, con fuego.
¿cierto o no? Algunas con veneno. Este escudo del que nos habla el versículo 16, había dos tipos de escudos que utilizaban en aquel momento, en aquel entonces. Eran unos redondos y pequeños, bueno, regularmente redondos, pero más pequeños para la batalla cuerpo a cuerpo. Pero había otros, que también se ven mucho en este tipo de películas, más grandes, que miden, son como ahora los toletes que utiliza la policía para las multitudes, y son así grandes, ¿no? De casi un poco más de 1 metro a lo mejor, ¿no? ¿Por qué de ese tamaño? Bueno, porque en aquel momento, en aquel entonces, pues era muy común que se atacara con arqueros y estas flechas tuvieran alguna fuego o veneno, y entonces pues eran por miles que caían estas flechas. Con un escudo pequeño que se utilizaba para la lucha cuerpo a cuerpo, pues seguramente se cubriría una parte, pero no todo. Y ya vimos que si se le llegaba a lastimar la pierna o el pie, pues simple y sencillamente quedaba inutilizado en grande manera el soldado. Así que tenía que llevar el escudo adecuado, un escudo que le protegiera para estas flechas que venían por cientos para acabar con miles de los soldados. Estos escudos a veces los llenaban estaban hechos de varias capas, algunas de madera y encima también más cobre o metal para que resistieran estas flechas, y a veces las mojaban precisamente para que se apagaran estas flechas. Bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros este escudo? Un escudo grande, un escudo adecuado, porque nosotros constantemente estamos recibiendo estas flechas, estos dardos del maligno, dice la palabra de Dios, por medio de muchos medios de comunicación, por medio de nuestro ambiente, nuestro alrededor, donde vemos constantemente, por ejemplo, la maldad de los hombres, no solo de los hombres varones, sino también de las mujeres. ¿Cuántas mujeres no se visten de manera deshonesta? Y todo esto, por ejemplo, el vocabulario que se utiliza, la música que se escucha, a veces, aunque no lo quiera uno, va en el transporte y escucha, ya sea en estos microbuses que pues no escuchan precisamente música clásica, y tampoco en el metro, donde escuchamos una música tan espantosa, tan agresiva, tan perversa, y algunos dicen, no, pero yo escucho en inglés. Pues, a veces hasta peor, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, los alumnos me dicen, esta canción me gusta mucho, ¿qué dice, maestro? Puras groserías, puras groserías. Y entonces, y aunque no la entiendan, la están escuchando, ¿no? Pero esos ritmos, todo eso, está constantemente atacándonos. Cuando nosotros no tenemos precaución y dejamos que esos dardos estén siempre cayendo en nosotros, una herida por acá, una herida por acá, por donde sea, hasta que débiles de tantas heridas, hermanos, vamos a caer si no tenemos cuidado. Por eso es importante que tengamos también este escudo. ¿Este escudo de qué dice? Dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros, aparte del escudo, podemos defendernos a esta otra parte tan importante y tan relevante que es nuestra cabeza? ¿Cómo podemos defendernos? Con el yelmo y con la espada. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos constantemente practicando con esta espada, esta enseñanza va a inundar nuestra cabeza, va a proteger nuestra mente y nuestros pensamientos de la maldad. Si usted constantemente está escuchando música, no sé, la salsa, el reggaetón, no lo sé, o las telenovelas o las películas, y le dedica más tiempo a eso que a la Biblia,
¿Qué es lo que usted podrá hacer con la Biblia, con esa espada? Muy poco. Se estará inundando constantemente de esas flechas de Satanás y no de la enseñanza de nuestro Dios. Así que será muy probable que podamos caer en cualquier momento, cuando ya hemos descuidado esta armadura que Dios nos ha dejado. Y por último, hermanos, en el versículo 18 al 20, ¿qué nos dice? Porque a veces dejamos hasta allí, hasta el versículo 17, donde dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero luego dejamos el versículo 18 al 20. ¿Y qué nos dice el versículo 18 al 20? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos dice, orando, ¿cuándo? Orando en todo tiempo. Miren, hermanos, esta última parte, para mí, es el mantenimiento que se le debe de dar a esta armadura. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, con toda oración. No solamente con las oraciones de que necesitamos esto y que necesitamos lo otro, y que queremos esto y que queremos lo otro. No, con toda oración. Con oración de súplica, con oración de arrepentimiento, con oración por nuestros hermanos. De manera que, y por supuesto con oración de alabanza, de gratitud, de reconocimiento a nuestro Dios. Y de esta manera nosotros estaremos dándole mantenimiento también a esta hermosa armadura que Dios nos ha permitido tener. Y usted dice, bueno, pero el diablo es muy fuerte. ¿Y acaso es más fuerte que Dios? ¿Qué nos dice en el versículo, y ya para terminar, en este último pasaje de 2 de Corintios 10, 3 al 4? Quiero que por favor me ayude a leerlo, puestos de pie. 2 de Corintios 10, 3 al 4. Fíjese tan hermoso que es esto. Y la seguridad, hermano, que usted debe de tener de que como un hijo de Dios, porque usted no puede negar, hermano, alguno de aquí, levante la mano, el que puede negar que usted no es un soldado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede negarlo? Nadie lo puede negar. Usted, cada uno de nosotros, ha sido elegido por nuestro Dios. Y tenemos que estar constantemente prestos, preparados, alertas en esta batalla constante, diaria, en cada momento. Y tenemos que estar seguros, hermanos, que Satanás no va a prevalecer contra nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de tener la fe en Dios, que Él nos ha dado las armas adecuadas y poderosas para poder vencer. Y es lo que dice en este pasaje de Corintios 10, del versículo 3 al 4. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales. ¿Y son qué? Poderosas en Dios. De manera, hermanos, que debemos estar seguros que en todos estos aspectos que hemos platicado, que Pablo nos habla aquí y que hemos estudiado durante todo este mes de la armadura de Dios, en todos estos aspectos, desde el más pequeño hasta el más grande, del que tiene más conocimiento hasta que el que tiene menos conocimiento, con esta armadura, hermanos, con estas poderosas armas de nuestro Dios, nosotros estamos destinados solamente para una cosa, para vencer. Y esa es la confianza que debemos de tener cada uno de nosotros vistiendo esta armadura de la que nos habla Pablo, la armadura de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, paz a vosotros.